Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado. Contento de volver a estar con ustedes. Los últimos 15 días no los había podido acompañar con programas nuevos debido a problemas de salud, pero muy contento de volver a estar aquí con todos ustedes, deseando como siempre que todos se encuentren de la mejor manera posible en medio de esta pandemia, en esta reactivación económica, en esta reapertura, esperando que todos se encuentren muy bien. Como cada 8 días les traemos un tema de actualidad aquí en La Fragata y es un tema que no se ha tratado casi y es el tema de cómo ha afectado esta pandemia y esta reactivación a los municipios más pequeños de nuestro país. Y por más pequeños no quiero sonar de manera demeritatoria, sino que realmente siempre pensamos en las grandes ciudades como son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y no hemos analizado casi qué impacto ha tenido esto en los pequeños municipios de nuestro departamento y de nuestro país. Para dialogar sobre este tema me acompaña mi gran amigo, ya también nos había acompañado el año pasado, hablándonos de la historia de su municipio, el concejal Francisco Gómez Carmona. Pacho, buenas tardes, ¿cómo vas? Hola Sebas, muy bien. Usted, un saludo para todos los oyentes de La Fragata. Muchas gracias por esta invitación y nuevamente por mirar hacia estas zonas que están pues como fuera de la ciudad, en este caso el municipio de Yolumbó. Así es, así es. Francisco es, o Pacho, como le decimos los amigos realmente, aquí estamos entre amigos, es concejal del municipio de Yolombó, Antioquia. Pacho, ¿cómo ha sido este tema de la pandemia en el municipio de Yolombó? ¿Cómo han estado? Contanos más o menos, danos una perspectiva. Bueno, Sebas, los primeros 2 meses fueron bastante duros. Creo que tanto en la ciudad como en los municipios fue bastante fuerte porque fue como un encierro total. Y pues me imagino que varios conocen los municipios de Antioquia y son pueblos bastante vivos en cuanto a que siempre hay gente en la calle, el parque siempre está lleno, las noches es el momento como para encontrarse uno con los amigos en los diferentes espacios que ofrece, pues que se ofrecen para el público. Entonces fue muy triste, la verdad, ver a Yolombó sumido como en esa soledad. Fue bastante nostálgico. A medida que el gobierno fue flexibilizando el tema de apertura, pues también ya se fue viendo más gente y el pueblo volvió a tener como esa cara que tenía antes de la pandemia. Bastante preocupados, la incertidumbre se sentía en cuanto a las personas que no tienen un trabajo estable. Acá muchas personas pues trabajan con esto de las ventas de boletas, en las chasitas que se encuentran en el parque. Entonces era un momento de incertidumbre. Claro que quiero rescatar la solidaridad del pueblo yolombino, porque entre todos, administración, fundaciones, gobierno, pues pudimos mantener esta situación tan complicada que fue para el mundo entero. Sí, es así es. Eh, Pacho, ¿y cómo está haciendo la reactivación? Porque vos bien nos explicas que la incertidumbre pues se apoderó del municipio. Lo mismo pasó en las ciudades, todos lo sabemos, todos somos muy conscientes de eso. Pero justamente cómo está haciendo la reactivación, la reapertura Bueno, y yo creo cómo que se... los municipios... Ah, Dale, perdón. dale, Sí, dale, por dale, favor. dale.
No, te quería también hacer No, una pregunta, una de esa, y era que cómo se lo ha tomado también la gente. Pues más allá de la incertidumbre que vos mencionas, cómo la gente se ha tomado las normas, etcétera. bueno, al principio, bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, afortunadamente los municipios tardaron mucho en que llegara el tema del COVID. Incluso en uno de los municipios vecinos, como Vegachi, apenas llegó hace como 15 días. Realmente pues eso dio mucho tiempo de preparación y pues el gobierno fue mucho más flexible con los municipios, incluso ellos se organizaron, trabajaron de manera muy conjunta, por lo menos en esta subregión del Nordeste, donde los alcaldes pues iban mirando cómo iban pasando las cosas, ellos podían mandar cartas al Ministerio del Interior y decir, bueno, nosotros no tenemos casos, nos estamos cuidando pues cerrando las entradas a los pueblos y eso flexibilizaba un poquito el tema, ¿cierto? Que no sé cómo se vivió en la ciudad, seguro pues por lo que vi en las noticias, pero realmente lo que vive cada ciudadano es muy diferente y vos de pronto nos puedes ampliar más eso. Los dos, tres primeros meses la gente fue muy consciente del tema del uso del tapabocas, del distanciamiento social, realmente muy poca gente en la calle, las filas, con lo que tuvimos un poco de inconvenientes fue lo del pico y cédula, pero es por esto de que la fuerza pública en Yolombó es muy precaria para tantos habitantes y realmente el gobierno no puede tener un policía para cada ciudadano y estar haciendo ese control. O estaban haciendo el control para que no se entraran gente después de la ciudad que quería regresar al municipio o estaban mirando que utilizaran el pico y cédula correctamente. Correcto. Ya después, con el gobierno pues siendo tan flexible con la reapertura, pues la gente se va cansando también. Yo creo que todos en cierto punto decimos no más, estamos agotados, teniendo pues el tema del tapabocas y del distanciamiento y el lavado de manos, pero realmente esto ya nos tiene hastiados, por decirlo así. Entonces al gobierno también permitir un poco ese tema de la reapertura, la gente también se relajó y creo que un poco. Otra cosa muy diferente pasa, Sebas, y mira lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en los municipios y lo que pasa en las veredas de los municipios. Que es La una diferencia gente clave. en las veredas, sí, la gente en las veredas, de pronto por estar más alejados de estas zonas urbanas y de gran concentración, pues no creyeron mucho en el tema. Entonces, mucha fiesta los fines de semana, el uso del tapabocas en algunas veredas, pues no lo tenían interiorizado. Creo que es normal y creo que pasó en todas partes. Y en algún momento nosotros como municipio dijimos, eso acá no llega. Entonces las veredas también, me imagino que pensaban lo mismo, eso acá no llega. Y la verdad, pues nosotros hasta el momento tenemos 83 casos positivos, solamente 5 activos y el pico, pues, o sea, el día que tuvimos más casos fue el 19 de julio con 33 casos. Entonces pienso que fue un tema también como de descuido y de relajación de la gente porque no pensaron que fuera a llegar. Así es, así es. Además, no solo es eso de no pensar, no llegar, que también nos pasó en las ciudades. Esto no me va a tocar porque no, una confianza excesiva a veces, justamente con este tema, sino también lo que vos planteas, un relajamiento, me permiten la palabra, de las normas de cuidado, tema de la distancia, el tema mismo del uso del tapabocas, que no sé cómo fue, por ejemplo, el uso del tapabocas en Yolombó. ¿La gente sí lo utilizaba o no lo utilizaba? No, lo que yo puedo hablar desde lo que vi en la zona urbana, sí lo tenían muy interiorizado. Todavía lo tienen interiorizado. La cosa es el mal uso y pienso que pasa en todas partes. O sea, la gente utiliza el tapabocas, pero no todos.
pues no puedo generalizar, Ujú. pero se ponen el tapabocas en el cuello, se lo ponen solamente en la boca. Entonces es muy complicado. Y algo muy curioso era, Sebas, que tú tenías el tapabocas en la calle Ujú. y se te acercaba alguien y se lo quitaba para hablarte, cuando realmente pues podría, entre comillas, ser al revés. Mientras estés solo, conservando tu distancia, pues como quiera, pero si te vas a acercar y hablar con alguien, pues por lo menos tener la delicadeza de poner muy insistentes, y yo creo que la gente se cansa también como de este tema De la que nueva nos normalidad que cogió, llaman. sí, nos cogió de un momento a otro. Nadie realmente se esperaba esto, con gobiernos entrantes. Muy preocupante la situación porque la gestión se detuvo mucho tiempo. Esto podrá ser la excusa, Sebas, para decir, hice muy buena administración o hice muy mala administración. Se Ujú. podrán refugiar en este tema de la pandemia. En Yolombo particularmente, pues pienso que lo han hecho muy bien, rescatar el hospital, el trabajo que ha hecho el hospital, el gerente, el gerente científico, el subgerente científico y el alcalde, porque fueron muy, o sea, reaccionaron muy rápido ante esos casos que iban llegando, que eran importados realmente. Creo pues que en todas partes fueron importados, pero la gente por decir, no, yo me quiero ir a pasar la pandemia a mi pueblo, o me quedé sin pagar arriendo en Medellín, no tengo forma, pero en Yolombó tengo mi casa, necesito regresar, y esos casitos pues fueron sumando, pero la manera de reaccionar de la institucionalidad pues fue muy rápida, y mira que logramos de pasar de 33 casos activos en una misma semana, pues bajarlos a cero como a la semana siguiente. Y ahí Ujú. empezamos a sumar día uno, dos, tres. En este momento tenemos 5, pero creo pues que se está trabajando. Igual, la gente está cansada, pero también siento que lo tiene muy interiorizado. El tema de que si no debo salir, si no tengo a qué salir, pues para qué voy a salir. Y decirles que el virus sigue presente. Ya nos estamos relajando un poquito para permitir que la economía siga su curso, porque fue una situación muy compleja, pero la gente también está siendo pues como muy consciente y se ha escuchado, no, este es el momento en el que realmente nos tenemos que cuidar más. Nos tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo más. En eso estamos de acuerdo. Y la cosa es que la gente se asusta o ya normalizó las cifras de las grandes ciudades. 400, 700, 1000 casos por día. Pero pues son ciudades de 2,5 millones, 3 millones de habitantes. Lo que vos planteás, no me imagino la carga que fue para el sistema de salud de Yolombó, por ejemplo, tener 30 y pico de casos activos. Llegaron a tener hospitalizados. Ahí sí me surge la duda. En el momento tenemos 2 fallecidos por el tema del COVID, Ujú. pero hospitalizados no me sé la cifra, lo más seguro. Lo bueno o lo no tan malo fue que los casos, cuando se presentaron esos 33 casos, fueron de trabajadores de la doble calzada en las vías del NUS. Ujú. Entonces los pudieron aislar en un sector bastante retirado, pues como del parque. Sí, es en una vereda, entonces los pudieron tener allá controlados, monitoreados. No eran 33 casos en diferentes barrios, y eso pues que se vuelve como más complejo. Era un solo foco de infección, entonces la manera de trabajar fue más eficiente. Así es, así es. Pacho, ahorita mencionabas el tema de que mucha gente, pues, decidió ir de Medellín o de la ciudad grande a Yolombó. ¿Cómo está el tema del transporte? Se supone que Bueno, ya el transporte está más abierto, pero sí, ¿qué está haciendo tal vez el municipio para no tener más casos importados, sean con síntomas o asintomáticos? Porque lo peligroso realmente es el asintomático, el que tiene el virus, pero no tiene ningún síntoma y por lo tanto, pues no es consciente de esto.
¿qué controles están tomando a la entrada o salida del municipio en temas de transporte? Si de pronto sabes. Sebas, bueno, la reactivación apenas empezó el 1 de septiembre con el transporte. Antes estaba como 2 semanas antes, estaban haciendo como los pilotos. Es muy complicado ya tomar restricciones propias cuando el gobierno ha permitido la normalidad en Ujú, este tema. Entonces, que las medidas que se están tomando es que no pueden estar pasajeros en el transporte público, pues dos pasajeros en las dos bancas que tiene el transporte público, en una sola persona. Se correcto. sella la puerta, es decir, no se pueden recoger pasajeros en la carretera. Se despacha desde la oficina del transporte y debe llegar a Medellín con esa tirijita completamente sellada. Se toma la temperatura, pero ya este tema de permisos y eso pues ya se, Se se abrió. tumbó, sí se abrió. Fue muy complicado el trabajo de la inspección de policía. Al principio se le había dado esa responsabilidad a los alcaldes, Ujú, pero realmente Sebas, un alcalde solo estaba firmando permisos y un municipio tiene demasiadas cosas. O sea, él toda la semana estaba firmando permisos para la gente salir. Él dijo, yo doy permisos para el que se quiera ir, bien pueda. Eso sí, no me pida permisos para entrar. Simplemente cuando esté dentro de los casos que permite el gobierno nacional, que es una cita médica y eso, que no necesitaban permiso realmente. Entonces correcto. ya se transfirió eso, se le delegó a la inspección de policía, también un trabajo bastante admirable, la gente muy poco consciente. Hay gente que realmente lo necesitaba y otra que simplemente si se quería venir era como pasear. Y más cuando Medellín empezó esas cuarentenas nuevamente de los fines de semana tan estrictas, pues mucha gente quería entrar al municipio porque había un poco más de libertad. Nosotros no tuvimos, después de que se dieron como los primeros pinos para la reapertura, nosotros no volvimos a tener cuarentenas estrictas como ustedes. Así es, así es. Realmente en Antioquia las cuarentenas estrictas estuvieron fue en la región de Urabá y aquí en Medellín. Bueno, y en Oriente también, valga la aclaración. Pero en la región del nordeste no hubo tanta cuarentena. Bueno, sí hubo cuarentena, pero no hubo tan estricta. Pacho, ¿Sí? Y creo que muchos pueblos, ahora lo preocupante, tenemos unos municipios vecinos, ujú, el último reporte que vi de la Secretaría de Salud fue con Segovia, que tuvo 20 casos positivos en un solo día. eso es bastante para un Entonces, municipio tan, que con no es tan ellos, pues, grande. no, y tiene bastantes casos. Entonces, el transporte ahí ya sí se limita, ya el alcalde como que, bueno, vamos a mirar qué tenemos que hacer para que el bus no pare en Yolombó. Es muy complejo. Yo creo que la reapertura, aunque necesaria, va a ser muy compleja. Creo que si Europa está teniendo este tema de volver a subir en sus casos de contagio, pues nosotros no vamos a hacer la excepción. Esperemos que nos sepamos comportar ante esta nueva normalidad. Esperemos, eso sería el ideal. Pacho, ¿qué tan golpeada quedó la economía del municipio con este aislamiento? Que ahorita nos mencionabas pues que mucha gente vive de la venta de boletas, etcétera, pero ¿qué tan golpeada quedó la economía? Sebas, bueno, en tema institucional, bastante golpeada por el tema de impuestos. Ujú, Era imposible cobrarle un impuesto a un local, a un establecimiento público que no estuviera prestando servicios. En eso se flexibilizó. De todas maneras, el predial también bajó su recaudo, muy afectados por las transferencias nacionales en el deporte, en cultura, todos estos temas. Realmente en el pueblo, quienes se vieron afectados sí, fueron acá como bases y restantes.
por este tema del ministerio y que no teníamos casos y eso, estaban permitiendo que los restaurantes, aunque no pudieran tener atención al público, pues se pudieran seguir como moviendo y trabajando. Correcto. Mm, pero, pero otra cosa que analizamos es que nosotros somos un municipio donde el 75% más es rural. Entonces el campesino, incluso la panela, nosotros somos un municipio realmente panelero, la panela subió demasiado en este tiempo de pandemia. Entonces fue un sector que no se vio tan golpeado y fueron sectores que no cerraron, ¿cierto? Ujú. Otro, el café, en ese momento estamos esperando una cosecha de café súper buena, entonces los campesinos están muy alentados y realmente la recolección y el cuidado de esta parte, de este sector productivo tampoco cerró. Entonces, sí, si nos vamos a ver como bares, sobre todo en el parque que se compone de bares y restaurantes, muy golpeados. Las personas que no tienen un empleo formal, pues muy golpeadas. Pero si nos vamos a ver en esa diferencia entre zona urbana y zona rural, pues creo que incluso el campesino se vio un poco más beneficiado, la gente empezó a comprar más local, salieron muchos emprendimientos. Algo de resaltar de esta pandemia es ese tema o esa palabra que nos tiene cansados también, que es la reinvención. Que todos yo creo que Nos podemos estamos decir estamos cansados de reinventando, esa palabra. pero es real. Acá surgieron muy buenos emprendimientos que en Chulumbó no teníamos. Ujú. Surgieron temas de la gastronomía muy buenos. Entonces, en esa parte fue positiva. Yo creo que el balance lo tendremos que empezar a hacer cerrando año con el resultado final de los comparativos que se hacen trimestralmente. A ver cómo nos fue. Sí, porque realmente, y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se analizan estas cifras, es que la pandemia nos cogió literalmente en abril, fue que empezamos a cerrar realmente. Desde marzo Ujú. ya estábamos cerrando, pero desde abril se cerró realmente el país, que es el comienzo del trimestre como tal. Entonces, claro, primero llegan unas cifras del primer trimestre que son buenas, pero después llega todo el impacto en el segundo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El impacto venía desde antes, en el mundo real. Lo que pasa es que la cifra solo se analiza trimestralmente. Entonces, claro, ahí hay un golpe en la cifra que hay que mirar también con lupa y analizarlo de manera más precisa. Ay, Sí, se basa acá no se vio tanto eso de como se vio en Medellín, de cerrar tanto local, pues porque los arriendos, el tema de arriendos también es como más manejable, ¿cierto? No podemos comparar un arriendo en Medellín que cueste 15, 20 millones de pesos a un arriendo acá que de pronto no pasa de los 2 millones. Eh, entonces, en esa parte se trabajó, la gente muy consciente con sus arrendadores, pero entonces sí habría que esperar como para poderte dar datos. De hecho, ahorita hicimos en las sesiones que tuvimos en agosto, invitamos a la Secretaría de Hacienda y las cifras de la institucionalidad, como decía al principio, sí están afectadas. No te puedo decir un dato exacto, pero en todo de transferencias, de recaudo, sí se siente desde ya bastante fuerte. y realmente hay otro punto ahí. En el punto económico es clave, pero recuperar la confianza también de que la gente vuelva a consumir, que la gente vuelva a salir a consumir. Que, por ejemplo, esta mañana plantea el colombiano en un artículo, ¿qué hacer para salir de su casa si le da miedo salir? Es que llevamos aquí en Medellín, llevamos para 5 meses y pico, casi los 6 meses, completamente encerrados. Esto genera una situación psicológica, como ya lo hemos visto aquí en el programa de La Fragata, donde nos ha acompañado
psicóloga Andrea Toro, los psicólogos también, Ana María Rosso, Daniel Insuasti, de que esto genera un impacto psicológico grande, ¿cierto? Que no lo hemos terminado de comprender. Ahora no me imagino también cómo está pasando eso en Yolombó. La gente sí está con confianza de retomar bueno, retomar no, porque no es lo mismo, pero de tomar esta nueva normalidad. Pues, ¿cómo ves a las personas asustadas, como más tranquilas? Pues, ¿qué me podrías decir No, ahí? yo digo que el tema, lo decía al principio también, es que la gente dice que este es el momento en el que nos debemos cuidar más. Y ahí estamos Pero el completamente de domingo, que acuerdo. es el día que es el mercado del campesino, el domingo, en los Sí. municipios, o sea, acá no se descansa un domingo, acá se descansan los miércoles, eh, mucha gente se va. Este parque estaba realmente lleno. Lo cual es Entonces, bueno. no sé, Pues, es sí, bueno. sí, o sea, bueno en el sentido de que la gente no tiene tanto miedo de decir, no, no quiero salir, pero se vuelve complicado si los casos aumentan. Pero otra cosa que te decía, mucha parte de la economía acá se maneja por los supermercados. Los supermercados nunca cerraron, entonces pienso que a este sector también le fue muy bien. Al principio un miedo increíble, entonces se veía desabastecimiento. Acá hay un D1 y el D1 estaba desabastecido, pues muchas tiendas ya empezaron incluso antes de que se decretara la cuarentena. Y eso ayudó, yo creo que impulsó un poquito este sector del comercio. Habría que hablar es con ellos a ver en este momento cómo se está manejando la situación económica. Pero me dejas preocupado con eso del desabastecimiento, porque aquí en las ciudades, pues, debido al desabastecimiento de algunos implementos los primeros días, pero es porque la gente se enloqueció a comprar, lo que se veía en los medios de comunicación de todo el mundo comprando papel higiénico como si fuera el fin del mundo, entre otros elementos, pero me preocupa realmente que vos me digas que hubo desabastecimiento en los No, pueblos. pero pasó, sí, o sea, pasó lo mismo que pasó en Medellín. La gente se volcó a los supermercados a comprar muchas cosas, arroz, entonces empezó a escasear el arroz, el frijol, pero pues mientras como que se acomodaba a las circunstancias, ya después se normalizó porque realmente se dieron cuenta que los carros iban a poder seguir, los carros con alimentos iban a poder seguir entrando y saliendo normal del municipio, pero al principio era la zozobra El de, susto. de, de la gente, sí, claro. Pues es que incluso, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Llega el punto en el que uno piensa, bueno, la gente está comprando excesivamente, yo no quiero llegar a ese punto, pero entonces si no voy a comprar, pues realmente también me voy a quedar sin nada. Y ahí es donde se forma esa cadena, entonces todos vamos a empezar a pensar así y nos quedamos con los supermercados vacíos. Pero No, fue un tema pues que no duró mucho tiempo. y esa cadena individualista, como yo primero, yo y mi familia primero y el resto ya verá, Ujú. pero primero yo, Sí. segundo yo. Y eso es peligroso en una ciudad grande, es peligroso en un municipio mediano, pequeño, porque Ujú. primero se vuelve acaparamiento, es literalmente acaparamiento de cosas que no se necesitan en ese momento. Lo que pasa es que controlar un miedo, el miedo no es racional, el miedo es una situación completamente por fuera del No, raciocinio. y eso, Dale, dale, sí, y déjalo. eso generó los problemas de mini inflación, por decirlo así, que tuvimos en muchos productos. La gente estaba demandando demasiado de un mismo producto y entonces ya que hasta el ministerio tuvo que entrar a controlar eso y decir, no, qué pena, pero los precios no me los pueden subir así porque ustedes quieren. Entonces la papa se pegó una disparada, el arroz también, pues increíble. Entonces, hasta que ya intervino pues como el gobierno y les puso
el tate quieto a ese tema, afortunadamente, porque en los precios sí se empezaron a abusar. Los tapabocas pues se agotaron, no, muchas cosas. Yo creí que eso, los tapabocas solo había pasado en las ciudades grandes, que la gente no se había No, enloquecido con ellos en los municipios pequeños. no, acá se agotó el alcohol, los tapabocas, el jabón líquido, por varias semanas, hasta que se pudo conseguir, pero entonces ya un tarro que costaba 2.500 ya valía 7.000. Y así empezó todo. Un crecimiento casi del 300%, una cosa Y exagerada. ahora, un tapabocas en este momento vale 1.500, el más barato desechable. Pero Correcto. era algo que uno conseguía en 300 pesos, 400 pesos. Hay que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer con esa cantidad de tapabocas que estamos tirando a la basura. Muy triste. La cantidad de contaminación que se viene con eso. Y por ejemplo en Yolombó, que es un municipio tan rico en recursos naturales, que no vayan a terminar contaminando las áreas naturales del municipio. Eso sería Sí, grave. que muy triste, y uno sí empieza a ver como tapabocas por ahí en la calle y uno piensa como, pero por Dios. Además que es un elemento de alto riesgo, entonces no sé por qué lo tirarían por ahí así como si nada. La verdad es que la gente muchas veces también por propio desconocimiento no es consciente de esto. Pacho, ustedes en el consejo siguieron sesionando normal, pues tuvieron las sesiones ordinarias. Más que normal tuvieron las sesiones ordinarias. ¿Cómo llevaron a cabo estas sesiones? ¿Cómo se hicieron las sesiones? Además, Sebas, que estábamos al principio, en mayo, que tuvimos sesiones, o sea, estamos como al comienzo de esta pandemia, bueno, de la cuarentena, y estábamos tocando un tema fundamental, y creo que todos los municipios estábamos en lo mismo, que era el plan de desarrollo. Correcto. Yo creería que es casi imposible y no sé cómo lo lograron otros consejos, por lo menos el de Medellín, que tiene un presupuesto y un cuerpo económico más alto, pues sí tenían acceso a todas estas redes. Nosotros tenemos concejales que viven en la zona rural. Entonces, manejar un plan de desarrollo virtual, o sea, no me cabe, no me da. No fue Nosotros posible. acá tenemos la señal muy mala. A veces, incluso estando en clase, pues se me desconecta y tengo que esperar 5 minutos para volver. Si el día está nubado, pues la señal es como peor. Entonces, no sé, pero sí, tuvimos sesiones virtuales todo el tiempo, presenciales todo el tiempo, autorizados, eso sí, se mandaron cartas al Ministerio del Interior exponiendo que a la fecha todavía no teníamos casos en el municipio. Entonces empezó a hacer un protocolo, el mismo protocolo pues del distanciamiento. Nos tocó repartirnos por todo el salón, ocupar lugares diferentes, obviamente el uso del tapabocas, el lavado de manos constante. Las sesiones no podían durar más de 2 horas y eso nos limitó también mucho el debate. Es otro tema a tratar y creo que muchas personas se han quejado de eso. No se le ha dado el debate necesario a muchos temas, ni en el Congreso, ni en la Asamblea, ni en los departamentos, porque realmente esto limita. Con el plan de desarrollo nos cogió un poquito la tarde, porque solo podíamos sesionar 2 horas, había que escuchar a los secretarios y entonces nos tocó acogernos a un decreto que nos permitía en sesiones extraordinarias aprobar y prolongar el tiempo de la aprobación. Lo venimos a aprobar en junio, ¿Cuándo a la fecha principios normal? de ¿Cuándo junio, es? hasta mayo, hasta el 31 de mayo. Entonces obviamente ahí hubo una afectación importante. Sí, y pues el gobierno se dio cuenta, entonces dijo, no, hay que darle a los municipios más tiempo. Nos sirvió bastante.
pero fue muy complejo. No es algo que uno vaya a probar así como así. Es el plan de desarrollo y más un plan de desarrollo que ya tenía que modificarse para enfrentar los retos que traía la pandemia. Acá tocaba tomar decisiones nuevas todos los días, reversar algunas decisiones. Muy, muy triste el tema de la crítica a los mandatarios, sobre todo en la forma en que actuaban frente al COVID. Muy diferente hacer un control político a estar simplemente criticándolo por decisiones, cuando a todos nos tocó improvisar. A nadie se lo esperaba, a nadie capacitaron para hacer esto. Entonces el alcalde un día decía una cosa, al otro día le tocaba salir a desmentirle y decir otra, porque era lo que le traía el día a día. Y Me más parece muy, la misma ciencia, porque es que todavía no hemos terminado de comprender el virus. Entonces, es verdad. Si la OMS ha tenido que desmentir cosas, ahora un alcalde que no quise estar en los zapatos de ellos en este momento. Incluso como concejal fue muy tesa la tarea porque nos llamaban a cualquier hora de la noche, se puede hacer esto, no se puede hacer esto, o necesito ingresar al municipio, ayúdenme a entrar al municipio. Entonces el trabajo se duplicó. Pero son experiencias y creo que lo importante es empezar a ver cuáles fueron las enseñanzas que nos dejó la pandemia y que nos sigue dejando, porque como te digo, el virus sigue activo. el virus sigue activo, así es, así es. Y no solo el virus sigue activo, sino que yo creo que nos tenemos, sí, ya lo dije, odio esa palabra, pero reinventar para volver a la normalidad. Sí, odio esa palabra, realmente estoy cansado de escucharla, pero realmente es la única que se aplica en este contexto. Tenemos que empezar a ser mucho más conscientes del otro, del impacto que tiene el otro también en mi vida, que si yo me cuido, también estoy cuidando al otro, estoy cuidando la sociedad, estoy cuidando la misma normalidad de la vida cotidiana, estoy cuidando la economía, por decirlo de alguna manera, pero también estoy cuidando la vida y la integridad del otro, ¿cierto? Y lo que vos planteas, yo no quisiera estar en los zapatos de ningún mandatario local en este momento lidiando con esta, es una crisis, aceptémoslo. Una crisis larga, pero es una crisis. Y más que, como vos mismo lo decís, la misma OMS, la cantidad de científicos que tiene, ha tenido que salir varias veces a desmentir o a corregir información, porque realmente las investigaciones siguen su curso. Esto es algo que nos cogió de un momento a otro y no somos conscientes del impacto que eso tiene. Entonces, eso por un lado es clave, comprender eso. Y también el tema, como vos lo decís, y justamente por eso queríamos hacer aquí en La Fragata este programa, es que muchas veces uno solo piensa, no, pero es que los consejos tienen la capacidad económica. Que uno, cuando le dicen consejo, normalmente piensa en el de Medellín, Envigado, Bogotá, que sí tienen un músculo financiero lo suficiente, además de que una zona urbana bastante grande, para hacer unas sesiones virtuales. Pero uno como hace sesiones en zonas que muchas veces están completamente alejadas, donde el internet satelital muchas veces, porque ni siquiera es de datos, sino muchas veces es satelital, llueve y se cae. Y no solo le pasa a los consejos, a mí como profesor me ha pasado con mis alumnos infinidad de veces. Estoy en medio de una clase y donde esté el estudiante empieza a llover. Profe, se fue la luz. Profe, se fue el internet. Aquí llueve y se va el internet. Y realmente uno empieza a ser muy Literal. consciente de eso y le toca ser flexible y porque uno qué más puede hacer. Pero uno da por sentado muchas cosas aquí en la ciudad que en los municipios más pequeños no necesariamente siempre es así. ¿O vos cómo lo ves? Sí, y no solo en el tema de los consejos, Sebas. Muy preocupante el tema de la educación. En Medellín, uno podría pensar que el acceso a la tecnología, aunque se han visto afectados pues miles de niños, es un poco más viable.
el tema del internet, si yo no tengo internet lo tiene el vecino de pronto me puede colaborar o el de la tienda, tal, ¿cierto? Pero Correcto. acá no, acá nosotros tenemos veredas súper lejos que ni siquiera llega la señal del celular, como por decir voy a hacer una recarga para, para, para buscar en internet las tareas o para Ujú. conectarme con el profesor. Realmente acá eso no es posible. Acá tenemos los niños, por decirlo así, un 20% desescolarizados. Completamente desescolarizado. Ah, sí, acá pues entregan unos talleres y lléveselo para la casa, pero nosotros hablando entre los concejales, no sé cómo funciona en Medellín y que espero no me vayan a crucificar por lo que voy a decir, pero en un municipio como Yolombó, eh, nosotros somos conscientes que este año se debería repetir, porque el niño, el que va a presentar las ICFES en 11, el niño, pues mi hermana, yo tengo una hermana pequeña y realmente eso es a punta de talleres, pero cuando se reúnen con el profesor. Y si mi hermana puede, porque afortunadamente contamos con las herramientas tecnológicas, el niño que vive en la vereda Cachumbal o Las Frías no cuenta con estos recursos. Entonces, ¿cómo va a estar preparado este año para enfrentar un año, el año siguiente? Que según datos que vi el día de ayer, el 50% de colombianos está conectado a Internet, de Colombia en general. Y entramos con esta pandemia a una Ujú. virtualidad forzada. Entonces, no solo en Yolombó, pasa acá también en Medellín, en muchas de las comunas. Bueno, Medellín todo es comunas, está dividido en todas las comunas, pero pasa en el poblado que hay gente que no tenga internet, pasa en la comuna 13, en la comuna 1, etcétera, que hay gente que no tiene acceso a internet y que esta virtualidad les ha golpeado duramente. Aquí pues estamos con el tema del estudio, pero ha golpeado duramente la vida social, la vida laboral, etcétera, porque no hay física manera, Sí, Sebas. no hay física manera. Pacho, nos van Dígame quedando, usted. dime, repite por favor, te interrumpí. No, 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 dime tú, tranquilo. Nos van quedando 10 minutos de programa. ¿Qué podrías concluir más o menos de todo lo que hemos venido hablando? No, Sebas, más que concluir, rescatar y hablar en positivo. Lo que decía al comienzo, rescato mucho y valoro mucho la solidaridad. Creo que se vive en muchas partes de Colombia, y creo que en todas, pero en Yolombó se sintió bastante fuerte. Con un grupo de amigos nos reunimos y creamos una fundación que se llama Gente que Sí. Estuvimos apoyando con mercados, mucha asistencia a niños que necesitaban una leche especial para alimentarse en estas épocas y los papás no estaban trabajando, pero todo eso no con recursos propios, sino la misma gente canalizando las ayudas. Desde la administración un esfuerzo increíble, un saludo también pues como al alcalde de Yolombó y a la primera dama por el trabajo tan grande que hicieron para tratar de sostener con lo básico a estas personas que se quedaron sin percibir durante tantos meses un recurso. Cuidarnos, vienen épocas yo creo que difíciles porque estamos ya muy abiertos a muchas cosas sin la restricción del pico y cédula. Creemos que ya nos podemos reunir más con amigos. Yo soy uno de los que todavía digo, si no tengo que ir a Medellín, ¿a qué voy a ir? Con ganas de verlos a todos ustedes. Pues porque llevamos meses sin vernos y sería espectacular, pero realmente es algo que no es necesario. Todavía yo vivo con mi abuela, tenemos que ser muy conscientes de los adultos mayores y sí, es eso, el virus no se ha acabado y la economía es muy necesaria. Y esto lo estamos haciendo porque en el tema económico no dábamos más. El gobierno no es capaz de sostener a las personas que se quedaron sin empleo.
Entonces es algo que hay que hacer, pero con ese cuidado y esa mesura de lo que nos han enseñado. Lo de la alcaldesa de Bogotá fue muy gracioso, pero es cierto. O sea, ya se les enseñó lo bueno y lo malo. Ya lo que pase de ahora en adelante se le sale de las manos a cualquier mandatario, al presidente, al alcalde, a los gobernadores. Ya nos enseñaron cuáles son las medidas que tenemos que tomar, ya es de cada quien. Realmente esto ya se queda en cada uno del cuidado de la vida y si realmente no le importa mucho su salud, pues por lo menos pensar entonces en el otro. En Porque el otro. muchas veces decimos, no, que me dé eso de una vez. Pero eso es peligroso ¿Cómo también sabes? decir eso porque eso del que me dé de una vez también es que le dé a los que viven conmigo y no Sebas, necesariamente... Aló, espera entonces. eso de que me dé eso de una vez también es muy individualista porque eso también es que le dé a las personas que viven conmigo, que vos mencionabas de los adultos mayores. Y también ser muy inconsciente Exacto. de que esto no es solo una gripa, de que esto da duro, de que esto puede significar una hospitalización, un ingreso a unidad de cuidados intensivos, que es peligroso, que hay que tener cuidado. Eso iba, entonces, pero antes de que se nos dañara como la señal, iba que hay gente que piensa que me da de una vez, pero yo no quiero que me dé de una vez. Entonces, si no estás pensando en ti, debes pensar en mí. Así Eh, es. no, también saludar a Juan Fernando, el gerente del hospital de Yolombo, por el excelente trabajo que hizo. Esto también afectó demasiado la economía del hospital. Pues uno facturando con todos los servicios, pues estábamos teniendo un crecimiento bastante importante, pero se tuvieron que cerrar servicios que no eran de urgencia, como las cirugías programadas, la odontología, nos quedamos sin estos servicios, entonces eso también afecta el bolsillo del hospital, pero él ha hecho un trabajo muy bueno al subgerente científico, además que es un hospital que recibe pacientes de Girardota, de Segovia, de Vegachi, pues pacientes de todas partes y que les han practicado pruebas acá y han logrado que el hospital que el hospital no sea un foco de contagio, porque eso es lo que más hay que cuidar. Claro que El porque si el gerente hospital se decía y vuelve tiene foco de razón, lo contagio, último, todos quedan, sí, cualquier enfermo queda como posible contagiado. claro, el gerente decía, en una guerra, en un terremoto, en una pandemia como esta, lo último que puede cerrar realmente son los servicios de salud. O sea, eso yo creo, y incluso pues mira que están excluidas de todos los operativos y lo que se haga dentro de la guerra. Entonces es de admirar su labor, mis respetos, agradecerle a todo el personal de la salud, desde los porteros, desde los aseadores, enfermeros, médicos que estuvieron en esa primera línea y que siguen en la primera línea, a los ejecutores, a los burgomaestres que han también estado pues, tratando de resolver tantas cosas en esta pandemia y no, y seguir los cuidados, los protocolos, e insisto, si no tienen que salir, por favor, sigamos quedándonos en casa, cuidándonos y cuidando a los demás. Yo me uno a ese llamado, a que nos mantengamos con el cuidado, no solo propio, sino de quienes viven con nosotros y quienes nos rodean. También me uno a esas felicitaciones a todo el personal de salud, no solo en Yolombó, sino en todo el país, que le han puesto la cara y se han puesto al pie del cañón en la primera línea, como vos bien lo decís, a recibir esta pandemia y a combatirla de la mejor manera posible. Pacho, se nos acabó el tiempo del programa. Sebas, perdón, Contame, algo más, lo contame, contame. último, y lo hago como habitante de un municipio pequeño, y creo que es el llamado que hacemos en general a las personas que están en la ciudad.
todavía no es momento de que regresen a los municipios. Recordarles que igual acá los bares están cerrados, los restaurantes están cerrados, entonces no es que nos vamos a ir un fin de vacaciones para Yolombó, para Yalí, porque todavía somos municipios que está muy controlada la pandemia y que esta reapertura nos puede enfocar, entonces que tengamos todavía como esa prevención. O sea, venir a hacer vueltas y las vueltas necesarias de un registro o lo que necesiten de un municipio, pero todavía pienso que no es épocas como de vacacionar. Así es, así es. Pues me uno también a ese llamado. Pacho, ya sí, ahora se nos acabó el tiempo del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Espero que estés bien, que tu familia esté bien y que todo vaya a mejor, no solo en Yolombó, sino también en todo el país. Todos nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan por los 940M, por Facebook, por TuneIn Radio, por www.frecuenciau.com. Espero también que se encuentren muy bien y les deseo a todos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de Frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM.